Pero vamos a hablar de otro tema. Queremos sumarnos también a la agenda que ha marcado los últimos días en materia de seguridad a nivel nacional. Las balaceras que se han producido, el asesinato de 18 personas en cerca de 96 horas ha generado una situación bien delicada, donde nuevamente el tema de la seguridad queda en la palestra como el más relevante. Pero nosotros también queríamos tomar este tema de la agenda política para llevarlos a la situación económica y cómo desde el sector económico también se analiza el desarrollo de la violencia y del crimen organizado fundamentalmente desde la perspectiva económica. Fíjense que la CPC, que es el gremio que reúne a los distintos gremios empresariales a nivel nacional, la representación empresarial más importante, ya adelantó que la próxima semana, el martes, en su comité ejecutivo, este tema, el de la situación de la seguridad de nuestro país, se va a abordar en la planificación que tienen de temas para esa jornada. Ricardo Meves, el presidente de la CPC, adelantó que se va a abordar este tema tratando de buscar alguna postura común y una propuesta común también de la multigremial, conocer qué es lo que pasa en cada uno de los sectores productivos, en la minería, en la banca, en la industria, el comercio, por ejemplo, para luego poder afinar alguna suerte de documento conjunto. Desde la SOFOFA, por ejemplo, ya pidieron una reunión a través de la ley de lobby con la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Y por qué los abordan este tema? Bueno, evidentemente porque es uno muy delicado, es una situación que está afectando no solo en términos personales, uno podría pensarlo de las víctimas o de las personas que son víctimas de delitos, los trabajadores o las mismas empresas, ¿no?, que también sufren afectaciones directas. Pero hay otra mirada que es mucho más amplia, que tiene que ver con el efecto agregado que tiene la economía. ¿Qué pasa cuando hay más violencia? ¿Crecemos menos? ¿Se invierte menos? Esto nos impide, por ejemplo, desarrollar más proyectos económicos. ¿Cuánto cuesta, en definitiva, a la economía nacional el crimen organizado? Hay varios acercamientos a este tema y uno bien interesante que ha hecho Clapes UC es el que nos lleva a la entrevista que tenemos programada para esta mañana. Queremos tomar contacto con el director alterno de Clapes UC, Leonardo Hernández, para abordar un informe que ya han desarrollado sobre este tema y el impacto que tiene la crisis de seguridad en la economía. Leonardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Hola. Buenos días, Sebastián. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bienvenido a Agenda Económica. Leonardo, bueno, ustedes en Clapes UC hicieron un estudio sobre este tema, un acercamiento para medir efectivamente cuál es el impacto económico que tiene la crisis de seguridad. Y es bien interesante porque le pone de alguna manera cierta dimensión al problema en materias económicas. ¿Cuál es la estimación que han hecho ustedes, Leonardo? Mira, nosotros lo que medimos fue cuánto nos cuesta a los ciudadanos el que haya delincuencia. Partimos un poco con la noción de que esto tiene un costo social porque ciertamente disminuye el bienestar de las personas, ¿no es cierto? Pero después dijimos, pongámosle número, ¿ah? Entonces hay cosas que se pueden cuantificar. Hay cosas que no podemos cuantificar y que nos gustaría. Por ejemplo, el temor que tenemos todos tiene un costo social en tanto bienestar, pero es difícil cuantificarlo. Pero gastamos plata en otras cosas que podríamos ahorrarnos esos recursos si no hubiera delincuencia. Voy a dar un ejemplo bien simple. Si no hubiera delincuentes no necesitaríamos cárceles, no necesitaríamos parte del sistema judicial, no necesitaríamos policías, la gente no gastaría en alarmas, en circuitos cerrados de televisión, las empresas que transportan valores no tendrían que andar con autos blindados, con carros blindados, etc. Entonces cuantificamos esos gastos, que son gastos evitables, y los sumamos. La lista es más larga, lo estoy ejemplificando para que los auditores se formen una idea de qué se trata esto. Gastos públicos y privados, Leonardo. Sí, después los separamos entre gastos públicos y privados. Por ejemplo, todo lo que es seguridad, guardias de seguridad, etcétera, es principalmente privado. Hay un gasto municipal. Hoy día tenemos guardias municipales que hace 30 años no existían, etcétera. Hay gastos públicos, por ejemplo, todo lo que es Ministerio Público, Defensoría, cárceles, en fin, todo eso es gasto público. Entonces, después lo clasificamos, ¿ah? De acuerdo. Y en base a ese análisis que hicieron ustedes, ¿cuál es la estimación a la que llegan, Leonardo? Mira, nosotros hicimos un análisis bastante conservador. ¿Qué significa eso? Que cada vez que había que tomar alguna decisión de cómo cuantificar algo, usábamos un supuesto conservador. ¿Ah? Entonces lo interesante de esto es que nos da un monto que está más bien en el rango bajo comparado con otros países, pero que ha aumentado bastante. Estamos hablando de que como porcentaje del Producto Interno Bruto, el costo que tiene para los chilenos la delincuencia aumentó en un 50%
como porcentaje del producto, aumentó en un 50% entre 2013 y 2022. Subió de 1,4% del Leonardo. producto a 2,1%. Ajá. ¿Qué tal? Sí, Frecia por soltó favor. por acá para preguntar, por ejemplo, cuando hay una inversión, por ejemplo, cuando se habla del sistema carcelario, que es una inversión más, etcétera. En otras partes del mundo, me imagino que hay un ítem que también cuenta con este tipo de materias de seguridad. O cuando ocurren hechos tan violentos como los que están ocurriendo acá, empieza a ser un ítem aparte, uno se imagina, y que va ocupando los recursos en eso más que en una inversión propiamente tal, ¿no? A ver, nosotros tomamos los gastos que tiene, ¿no es cierto?, el Ministerio de Justicia en estas cosas, que salen de la ley de presupuesto, y el análisis nuestro tiene que ver con lo siguiente. Piensa tú que si no tuviéramos delincuencia, esos recursos, en vez de construir una cárcel, podríamos construir un edificio. Y eso le da una solución habitacional a mucha gente. Podríamos hacer un parque. Los mismos recursos se podrían dar a un uso que aumenta el bienestar de las personas. Y desde el punto de vista social, económico, tener una cárcel no aporta nada. Por supuesto. Incluso un edificio muy feo, la gente no quiere tener la cárcel en su barrio. Exacto, que es lo que hemos hablado Sí. hoy. Sí, ahora convengamos que son de esos edificios feos que si es que no están, la situación se transforma en total y absolutamente distinta. Y te voy a decir una cosa nueva, que probablemente, si es que hay algo en lo que podemos asegurar algo respecto de edificios como las cárceles, es que tú lo construyes y antes de que termine el mes lo tienes llena. Claro, pero eso es un problema de que la delincuencia está avanzando mucho más rápido de lo que la sociedad está respondiendo a esto. Totalmente de acuerdo. Y esto no es un problema reciente, el que la cárcel que se abre, cárcel que se llena de inmediato. Nosotros tenemos una cantidad de gente presa muy alta, en comparación incluso con otros. Y claro, tú tienes razón en que son gente que no aporta, si tú quieres, a la economía del país y que sin embargo tiene costos, una serie de costos muy altos. Efectivamente, nosotros incluimos en esos costos, relacionados con la población penal, incluimos 3 costos. El costo de construcción de cárceles, o sea, infraestructura. El costo de mantención de cárceles, que estamos hablando del orden de más o menos 1 millón de pesos por reo mensual. Y además, esas personas, le imputamos un costo social que esas personas no están aportando a la producción nacional. O sea, si estuvieran fuera, estarían trabajando, Claro. y ganarían un salario, y eso es un aporte al bienestar social. Ese aporte no lo están sumando. Entonces, sumando todo eso, claro, el sistema penitenciario tiene un costo alto. Sí, estamos conversando con Leonardo Hernández, director alterno de Clapes UC, aquí en Agenda Económica. Leonardo, ahora te preguntaba sobre la distinción entre el gasto público y el gasto privado. ¿Ustedes en este análisis también logran determinar quién está gastando más? Porque me imagino que eso también tiene otro tipo de efecto desde el punto de vista económico. En la medida en que una empresa, por ejemplo, tiene que destinar más recursos a guardias y a aspectos de seguridad, deja de invertir esos recursos eventualmente en otro ítem, digamos, de su negocio que podría generar mayor actividad o mayor productividad. ¿Cómo ven ustedes ese punto? A ver, efectivamente, Sebastián, lo que tú dices es que todos estos recursos que nosotros sumamos, que no es poca plata, como te digo, es una estimación conservadora. Estamos hablando de que al año 2022 gastábamos un 2,1% del producto en temas relacionados con la delincuencia. Estamos hablando de 6.500 millones de dólares, no es poca plata. Mucha plata. Ahora, lo interesante es que esto se más que duplicó en dólares, más que se duplicó, se multiplicó, o sea, subió de 1.700 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, perdón, sí, de ese orden de magnitud, se multiplicó más de un 50%, me equivoqué, no se duplicó, más de un 50% en el periodo, y el gran incremento se produce con el gasto privado. El gasto público se mantiene bastante plano. El gasto público se mantiene del orden de los 2.000 millones de dólares. El privado sube de 850 millones de dólares a 3.170 millones de dólares. De acuerdo. Entonces, el gran impacto lo ha sufrido el sector privado en esta década.
El sector público ha mantenido el gasto bastante plano hasta el 2022. El 23 y el 24, en el presupuesto, hay un aumento en el gasto público en seguridad. ¿Ah? De acuerdo. Eso Leonardo, no está incluido en nuestros cálculos. y a partir de esto es posible concluir entonces que un país crece menos cuando aumentan los niveles de violencia, cuando hay una situación de seguridad más compleja como la que se ha visto en la última década en nuestro país. ¿Es posible concluir que hay un menor crecimiento a partir de eso? Mira, nosotros no hacemos ese ejercicio. Uh-huh. Es un ejercicio que Sí, tenemos pendiente, que es cuantificar cuánto esto nos cuesta en términos de menor crecimiento. Pero la intuición es bastante simple. Uh-huh. Si tú tienes un país más inseguro, donde no se respeta el Estado de Derecho, donde hay usurpaciones, etcétera, etcétera, es un país menos atractivo para ir a invertir. Uh-huh. Y por lo tanto vamos a tener menos inversiones. Ya tenemos algunos ejemplos. Sabemos el caso de una empresa dedicada a la celulosa, Sí. que se fue a invertir a otro país y que dijo no invierto más en Chile. Y que lo han planteado Entonces, abiertamente. con robo de madera. ¿Perdón? Lo han planteado en esos términos, abiertamente. Explícitamente han dicho que hoy día Chile no le está dando las condiciones para invertir. Exactamente, exactamente. Entonces se fueron a invertir a otro país. Tenemos casos de empresas portuarias, de hecho esto se llevó a la justicia, una empresa portuaria que tuvo que poner, ¿no es cierto?, más gastos en seguridad por los robos de containers. Uh-huh. Y se transformó en una cosa que se judicializó porque después las instituciones encargadas de la libre competencia la acusaron de que estaba abusando de una posición monopólica. En fin, se hizo más caro todo lo que es el servicio portuario, porque hay que tener más seguridad. En fin, todo esto se va sumando, ¿te fijas? Entonces, claro, piensa tú que las empresas, esto no lo pudimos cuantificar porque no teníamos los datos, pero las empresas gastan en ciberseguridad. También. Los bancos gastan un montón en ciberseguridad, no sé cuánto, pero sospecho que mucho. Piensa tú los autofraudes de Banco Estado que han salido a la luz recientemente. Sí. Se gasta en ciberseguridad, etcétera. Las empresas gastan más en seguridad y es un país más riesgoso, ¿no es cierto? Leonardo, ¿por qué? Porque el Estado... Adelante, sí, por favor. Y sería necesario, a tu juicio, para ir cerrando la conversación, ¿sería necesario que esto se abordara con una estimación más concreta de parte de alguna entidad, que esto fuera abordado, por ejemplo, por la Comisión Nacional de Productividad o el Banco Central eventualmente como una dimensión, con la dimensión económica, digamos, del problema? A ver, se puede medir, no es un ejercicio muy difícil. ¿A quién le vamos a encargar que lo mida? Es una decisión finalmente de las autoridades, una decisión política, puede hacerlo muchas instituciones, incluso instituciones privadas. Lo más importante, creo yo, es que necesitamos que medirlo, necesitamos tener información más o menos al día. Tenemos buenas informaciones en algunas cosas, pero con bastante rezago, y para tomar decisiones de política pública necesitamos información más temprana. O sea, la sensación que uno tiene es que el narcotráfico, ¿no es cierto?, toda la industria del delito va mucho más rápido que las autoridades. De acuerdo. O sea, hoy día tenemos crimen organizado que no estaba en Chile hace 15 años. Entonces, ¿tenemos instituciones que puedan adelantarse a todo esto? Esa es la pregunta de fondo. Leonardo Hernández, director alterno de Clapes UC, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica en CNN Chile Radio. Gracias, Leonardo. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Chao, chao.